soy Juanjo Mayans, soy el jefe de servicio de agua, residuos y empresas públicas de la Diputación de Valencia y bueno, y respecto a la DANA, pues prácticamente desde el día 30 estuve implicado en este asunto. Yo soy Javier Yagüe, soy el CEO de la empresa Hidrotec. Somos una empresa que nos dedicamos a la limpieza, inspección y rehabilitación de tuberías. Y respecto al tema del DANA, pues estuvimos ya al cabo de 3 o 4 días de que pasó la desgracia y hemos estado trabajando casi 5 meses en diferentes poblaciones de la zona de la Comunidad Valenciana. Bueno, un poco, hablando un poco de los inicios, ¿no? Un poco de los primeros momentos de la emergencia, ¿no? Tú... ¿Cómo lo viviste, Sí. no? Que tú fuiste ¿Cómo más lo vivimos? Pues yo, a nivel personal, date cuenta que nosotros aquí en la Diputación de Valencia nos enviaron a casa a mediodía, que aquí ya se preveía que venía algo gordo, no, desde luego no sabíamos la magnitud. Y yo me fui para casa y donde yo vivo, pues hubo una desconexión total de comunicaciones. Por lo tanto, yo no sabía que había llovido mucho, porque lo percibí en mis propias carnes, digamos, tuve una bomba en casa y demás. Y no fui consciente hasta entrar a la mañana, porque me vine al trabajo y me puse a mirar las noticias un poco y cuando empecé a ver las noticias y a ver las imágenes y el móvil empezó a volverse loco, ya me di cuenta de que la magnitud de la catástrofe había sido elevadísima. Y cuando ya empecé a ver pues los problemas que había habido, pues los daños personales y materiales, ahí ya sí que entramos en un modo ya muy complicado y lo primero de todo fue ver nuestros municipios cuáles eran los que requerían asistencia nuestra de forma inmediata, sobre todo en el tema de abastecimiento. Lo primero fue garantizar el abastecimiento de agua potable. Eso, digamos que fue el primer día, yo recuerdo el día 30, fue volverse locos con el tema de conseguir, sobre todo, las cubas de abastecimiento de agua. Sí, bueno, nosotros desde otro punto de vista, ¿no? Nosotros a no estar en el territorio, ¿no? Pues lo vimos un poco pues, a través de las imágenes de la televisión, de las comunicaciones que habían y un poco de la desinformación que había inicialmente, ¿no? Porque al final había un poco de desconocimiento, ¿no? Por parte de lo que había causado, bueno, pues se hablaba de muertes, hablaba bueno, de todos los de gente que estaba rescatándose, del tema de, bueno, de la cantidad de agua, ¿no? que bajaba y las rías, ¿no? que bajaban, ¿no? La verdad que nosotros, desde otro punto de vista, pues claro, nosotros somos una empresa de servicios y nos encontramos, pues, hostia, con los colegas de la zona de Valencia, ¿no? Que al final, pues oye, hostia, vaya, tampoco la magnitud no estaba concretada, ¿no? Después con los días, ¿no? Que después ya nosotros ya bajamos, al cabo de 3 o 4 días ya bajamos camiones aquí, que nos llamaron también empresas privadas y alguna empresa pública también, para ver qué vehículos podíamos llevar para poder actuar lo más rápido posible. Pues fue así, ¿no? Un poco todo de acontecimientos, ¿no? Muy rápidos, ¿no? Y preocupados, ¿no? Por la situación personal de lo que podía haber pasado, ¿no? Sí, yo recuerdo perfectamente, al cabo del día 30, por la tarde-noche, ya en casa ya teníamos comunicaciones y ya entonces empecé a recibir comunicaciones de amigos, familiares y demás que habían sufrido directamente la catástrofe y los dramas eran, pues las historias eran, pues gente que se había quedado la noche colgada en un poste enfrente del balcón de su casa, donde sus hijos lo veían y él había lanzado el móvil dentro para que lo cargaran, gente que se había salido pues de chiripa de un garaje, otros que no sabían dónde estaban. Es decir, que los primeros días fueron muy complicados, porque además luego recuerdo pues no solo el abastecimiento, sino que empezábamos a ver, a mí el día 1 me llamaron y me fui al CECOPI y ahí estuvimos viendo pues el follón que había, porque sí que es verdad que había mucho voluntario, había mucha entrega de material y yo había que distribuirlo todo y había que distribuirlo correctamente. Por lo tanto, yo creo que la dimensión de la magnitud nos sobrepasó a todos. Estoy convencido y hasta que no pasaron unos días no empezamos realmente a empezar a coordinarnos correctamente. La dimensión fue inesperada y colosal, desde luego.
Sí, después ya, claro, con los primeros días, ¿no? Que nosotros cuando estuvimos allí, que nosotros no estuvimos el primer día, estuvimos al tercer o cuarto día, ya estuvimos allí, y eso, ¿no? Que inicialmente, pues claro, ¿no? Había un poco de descoordinación por lo normal, ¿no? Que por la situación, ¿no? Que al final había muchas necesidades y al final, pues, y te llamaban y ibas a los sitios donde había la necesidad más urgente, ¿no? Que al final, pues, actuabas en una zona muy concreta porque había una necesidad muy concreta, después volvías al sitio donde estabas trabajando, pues volvías a otro sitio, bueno, que a través de las diferentes entes, ¿no? Sean bomberos, sean UNE, ejército, empresas, los coordinadores y todo esto, pues que al final se fue todo estabilizando y al final pues se coordinó pues todo pues muy bien, ¿no? Pues inicialmente pues había, lo que pasa en estas situaciones, ¿no? Que la coordinación pues costaba y a veces pues interlocutores y todo esto. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar en diferentes poblaciones más grandes, poblaciones más pequeñas y bueno, ¿no? Al final estabas en diferentes zonas para atacar sobre todo las situaciones más urgentes inicialmente, ¿no? Sí, eso es así. La verdad que empezamos nosotros a hablar con la primera empresa que teníamos a mano, que era nuestra empresa pública, Egebasa, que su socio tecnológico es Global Omnium, que es Aguas de Valencia, y el director general de Global Omnium está metido en el CECOPI. Y que gracias a su trabajo y a estar ahí todos los días, pues enseguida la Diputación de Valencia consiguió organizar una reunión, bueno, prácticamente una comisión de alcaldes afectados y todos los días había reuniones con los alcaldes que pedían, pues pedían lo que necesitaban e intentábamos suministrárselo de la mejor manera posible. La coordinación para mí fue pues ejemplar entre administración, empresas privadas, cuerpos de seguridad. Desde luego, yo no sé si se hubiera podido hacer mejor, pero para mí fue ejemplar. En lo que a nosotros nos respecta, que era sobre todo, en un principio, garantizar el abastecimiento, pues lo que digo, lo primero fue garantizar el abastecimiento con cubas, arreglando lo que se había deteriorado. Hace falta recordar que estuvimos a 2 horas de perder el suministro en la ciudad de Valencia por la rotura del canal Pucarturia, que se pusieron todas las medidas y se hizo un bypass y un sifón, y gracias a esto pues no se quedó sin suministro a la ciudad de Valencia. Y bueno, realmente empezamos, eso ya creo que en la jornada que tuvimos en Zaragoza ya se comentó, pues lo primero era ver dónde habían problemas de bombeos, ver dónde habían problemas de roturas, solucionar esto, luego asegurar la calidad del agua, etcétera. Y una cosa importantísima, que es donde yo creo que Javier nos puede iluminar, y es el problema que derivó, después de pasar los primeros días, que era asegurar el abastecimiento, era el problema que derivó en el posible colapso de la red primaria de alcantarillado por haber metido precisamente todo el fango en esa red, pero no se puede culpar a la ciudadanía tampoco porque no había otra solución en ese momento. No, sobre todo esto del tema de los baldeos y todo eso sí que al final, la larga, pues que es el problema que nos pasa realmente con el tema del alcantarillado, ¿no? El alcantarillado no tiene un impacto visual, ¿no? Y al final, lo que quiere, al final la gente usa, en algunos momentos se usó el alcantarillado como un vertedero, ¿no? Un poco, les levantaban las tapas, tiraban la tierra arriba, la gente que baldeaba en las calles lo ponía por los invernales, estos los invernales van a parar a la red, ¿no? Y al final, sacar la tierra de la red de alcantarillado cuesta mucho más, casi el doble o el triple, que no puedes sacarla en superficie, ¿no? Pero para el problema es, bueno, esto es un problema, ¿no? Que tenemos en el alcantarillado, ¿no? Lo que me repito, ¿no? Que al final es un activo que tiene las ciudades, ¿no? Que es un gran activo que tienen, pero que al final, como no tiene un impacto visual, no se le da el valor que tiene, ¿no? Y también nosotros, durante las actuaciones que hemos hecho, que hemos pasado cámara de inspección dentro de las canalizaciones, como limpiar los colectores, también nos hemos encontrado que una vez limpiábamos una canalización, nos encontrábamos que estaban llenos de raíces, ¿no? Y estas raíces no son de la entrada del DANA, ¿no? Que esto es un poco la falta de recursos, ¿no? A nivel de mantenimiento preventivo, ¿no? ¿Qué pasa, no? Que muchos de los municipios que gestionan el alcantarillado tienen una partida muy pequeña, económica, o en algunos casos no tienen ni partida económica, sino que solo hacen correctivos, ¿no? Solo cuando hay un problema, pues se actúa, ¿no? Y esto es lo que es uno de los problemas
que esta situación del Dana y en otras situaciones que puedan pasar futuras, pues tenemos que darle mucho más valor al alcantarillado, ¿no? El alcantarillado en una ciudad, uno de los activos principales que pueda haber a nivel económico, si se tenía que instalar un nuevo alcantarillado, seguramente de los costes más grandes que tendría una ciudad sería crear una red de alcantarillado, ¿no? Pues esta red, hostia, es un activo muy importante en la ciudad y se tiene que destinar mucho más recursos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que intentar, ¿no? Porque algunos de los problemas que nos hemos encontrado en las redes debido al Dana venían de origen, ¿no? De un mal mantenimiento preventivo, pero no es un problema del municipio. El problema es que en muchos municipios no tienen ni impuestos para el alcantarillado, ¿no? Que no se recauda dinero para el alcantarillado, ¿no? Algo de depuración, pero no el alcantarillado, ¿no? El alcantarillado es una red que se tiene que mantener, ¿no? Y para alargar la vida útil de la red se tiene que destinar recursos, ¿no? Y un poco es lo que tenemos que entre todos, ¿no? Valorarlo y que se haga con empresas especializadas, ¿no? Que es un poco de los temas importantes, ¿no? Que tenemos que actuar, ¿no? Y creo que ha sido una muestra, ¿no? de la realidad, ¿no? Del alcantarillado al no tener un impacto visual, ¿no? Sí, no puedo estar más de acuerdo con lo que estaba manifestando Javier. Vamos a entender que el alcantarillado es el hermano pobre del ciclo integral del agua, porque si ya los municipios, cuando en sus tarifas recuperan los costes operacionales del servicio, y cuando digo los costes operacionales digo pues lo que es mano de obra, lo que es energía eléctrica, lo que es mantenimiento y reposición, pues al alcantarillado siempre le toca lo menos, ¿vale? Porque en esas tarifas que recaudan los municipios normalmente no contemplan la renovación de la infraestructura. Y es que las infraestructuras del ciclo integral del agua no son eternas. Se ponen y se van deteriorando. Y si una tubería tiene una edad útil determinada, pues el alcantarillado es el que encima menos recibe. Por tanto, como dice Javier, en muchos municipios, y esto no pasa solo en la Comunidad Valenciana, sino pasa en toda España, en muchos municipios no hay una tasa adecuada de reposición de la infraestructura y no hay una tasa de reposición del alcantarillado. Y por tanto, ¿qué le pasa al alcantarillado? Pues que se encuentra, como ha dicho Javier, pues con situaciones o roturas graves o entrada de raíces o falta de mantenimiento, etcétera. Y eso, cuando viene un fenómeno como el que hemos sufrido, pues se pone en evidencia. ¿Qué debemos aprender de todo esto? Pues por una parte, que hay que entender que las tarifas que estamos pagando del ciclo del agua están muy por debajo de lo que deberíamos estar pagando para tener unas infraestructuras que podamos no solo mantener, sino dejar en buenas condiciones a nuestros hijos, a las generaciones futuras, y tenemos que entender que el mantenimiento de las infraestructuras, igual que de las carreteras, los puentes, que sí que se ven, las del ciclo del agua que van por debajo de las calles, pues también hay que contemplarlas y hay que entender que eso no se puede ya gestionar como si fueran reinos de taifas, cada ayuntamiento de una manera diferente, sino hay que intentar gestionarlas de una forma supramunicipal y en eso trabajamos desde la Diputación de Valencia. Y sobre todo para ahora, la tarea que estamos ahora nosotros aquí, que es la reposición o la reconstrucción, tenemos que entender que no se debe hacer como estaba, sino que hay que pensar en redimensionar esas redes de alcantarillado, igual hay que hacerlas más grandes, igual hay que hacerlas, es el momento de realmente pensar en hacerlas separativas. Yo creo que, como ha dicho Javier, es un activo fundamental. Recordar que sin ese activo, pues estaríamos en condiciones precarias, con problemas epidemiológicos graves y con todo lo que lleva y lo que conlleva el no gestionar adecuadamente las aguas residuales. Sí, bueno, en esta línea, ¿no? Sobre todo lo que estás comentando, el tema de reposición, ¿no? En España, el tema de reposición, tanto en alcantarillado como en abastecimiento, a lo mejor estamos hablando del 0,2-0,4%, ¿no? Que estamos hablando de cifras que la vida útil tendría que estar entre 200, 400 años, ¿no? De una canalización, ¿no? Y esto es imposible, ¿no? No se puede, ¿no? Y aparte, que lo que has comentado tú también, ¿no? Que aparte se necesita hacer mantenimientos preventivos, ¿no? Que un buen rendimiento preventivo alarga la vida útil de una canalización, ¿no? Y esto, bueno, es súper importante, ¿no? Que creo, y trabajar con los medios adecuados, ¿no? Y la formación adecuada, ¿no? Representa que al alcantarillado la gente, hostia, dice, no, esto es una empresa, que venga aquí una empresa. Oye, que esto es
que hay todo, hay una formación de oficio, ¿no? Incluso en Altap, donde estamos en esta asociación, pues la gente lo estamos formando especializados en este tipo de trabajo, ¿no? Que detrás del alcantarillado, como lo que decíamos, no hay un impacto visual, pero que detrás hay empresas profesionales que actúan con mucha diligencia y con unos equipos que es que un equipo de alcantarillado recirculador puede costar entre 400, 500, 600 mil euros, como mínimo, ¿no? De alcantarillado, ¿no? Que estamos hablando con maquinaria súper potente, que además saca unos rendimientos súper importantes, ¿no? Y una de las cosas que también quería comentar, ¿no? Que aquí en el DANA, cuando pasó el DANA, muchas empresas de toda España, que yo estoy en asociaciones a nivel nacional, pues hubo que la gente bajó directamente ya saliendo corriendo para ayudar, ¿no? Que al final... Hostia, que al final lo que me gustó, ¿no? De la situación del DANA, ¿no? Tanto la gente, ¿no? La movilización de la movilización de gente de Cataluña, de diferentes comunidades autónomas que quería bajar a ayudar. La gente que nosotros, nuestros operarios, ¿no? Que estaban ahí trabajando en la red de alcantarillado de diferentes poblaciones de la Comunidad Valenciana y la gente nos traía agua, nos daba comida. Hostia, la verdad que hubo, hostia, dentro de estas situaciones de desgracia, ¿no? Ves cómo actúa la gente, ¿no? Y esto la verdad que hostia, te sientes orgulloso, ¿no? Y también de pertenecer al sector, ¿no? Porque muchas empresas bajaron directamente, ¿no? Sin contrato, sin nada, solo para venir a ayudar, ¿no? Y esto es al final es lo bueno, ¿no? Bueno, que somos gente pues responsable y que el vecino o lo que sea, pues que queremos colaborar y ayudarnos, ¿no? Que siempre, dentro de una desgracia, siempre salen cosas positivas, ¿no? Igual que la coordinación, ¿no? Yo creo que la coordinación de diferentes, nuestros trabajadores, bueno, se llevaron súper bien con los bomberos, con los municipales, con toda la administración pública que había trabajando allí en la situación de emergencia, ¿no? Que fue todo pues una colaboración y la gente estaba muy contenta, muy orgullosa de colaborar entre diferentes los medios públicos, privados, bueno, todo que dentro de la desgracia, pues podemos estar, bueno, pues contentos, ¿no? Y la gente pues se ha llevado muy buena experiencia, ¿no? En este caso, nuestros trabajadores, ¿no? Sí, sin duda la respuesta de la ciudadanía, de las empresas, de las administraciones y la solidaridad mostrada, a mí aún se me ponen los pelos de punta solo de recordar aquellos momentos. Es decir, como tú dices, Javier, la gente de las empresas, los operarios bajaron de forma desinteresada a ayudar, pero es que a ver, yo sí que recuerdo perfectamente porque yo no sé si era un viernes noche y yo me quedé prácticamente sin dormir pensando en el efecto que iba a tener las imágenes que yo estaba viendo por televisión de la gente barriendo el fango hacia los invernales y hacia lo que es las trapas de alcantarillado. Y automáticamente por la mañana llamé al catedrático de mecánica de fluidos de la Universidad Politécnica de Valencia, Enrique Cabrera, y le pregunté, Quique, ¿esto qué va a tener el efecto que yo pienso? ¿Va a solidificar y va a colapsar de forma parcial o total la red primaria de alcantarillado y puede provocar que tengamos las fecales en la calle junto con los voluntarios, con las maquinarias, con los bomberos y podemos tener un problema serio epidemiológico? Y me dijo, y contactó con gente de toda España y era así, o sea, también se pusieron a hacer estudios y nos confirmaron eso y nos dijeron que era importantísimo empezar a actuar en la red de alcantarillado. O sea, Javier, sin vuestra ayuda, sin vuestra colaboración, sin vuestra maquinaria especializada, en la que tuvimos en algunos momentos 150 camiones Cuba en marcha de limpieza de alcantarillado, yo no sé lo que hubiera pasado, porque sí que tenía acceso a los análisis y hubo momentos en los que estábamos realmente preocupados, ¿eh? Sí, no, la verdad que fue una experiencia y también, pues bueno, ¿no? Un poco lo que pasó, ¿no? Que hubo la desgracia de esta persona, ¿no? De un trabajador, ¿no? Que estaba trabajando, limpiando un sótano y tuvo la desgracia de ceder una escalera y uno de nuestros trabajadores de nuestras empresas que tenemos en las asociaciones y todo esto, pues que tuvo la lamentable situación de perder la vida, ¿no? Que fue una empresa Merced del Norte de España y la verdad que fue una desgracia. Bueno, al final de esto yo creo que tenemos que sacar conclusiones, ¿no? Yo creo que la situación climática que hay en España, lo que ha pasado en Valencia, pues puede ser que vuelva a pasar en otra demarcación, ¿no? Sobre todo en la vertiente mediterránea, ¿no? Yo creo que
que al final, yo creo que como a nivel de conclusiones, ¿no? de la situación, ¿no? Yo creo que a nivel de autonomías, yo creo que se tiene que crear como un plan de contingencias, ¿no? Porque esta situación podía ser que pudiera suceder en otros momentos. Yo creo que la administración pública tendría que velar por crear como una pequeña ente, ¿no? Que coordine una situación de emergencia de esta y que esta ente sea pública o sea mixta, pues que después colabore con empresas especializadas de cada comunidad autónoma, ¿no? Yo creo que esto, no sé, ¿no? Se podía pensar, ¿no? En crear algo, ¿no? A nivel autonómico de cada comunidad autonómica y que regulado y que trabaje tener ya como unos equipos preparados en un futuro porque si pudiera pasar otra situación como esta, ¿no? Y después que haya una coordinación entre comunidades autónomas, ¿no? Que también estas entes, ¿no? De cada comunidad autónoma, ¿me entiendes? ¿No? Pues que se puedan coordinar en situaciones de emergencia, ¿no? Yo creo que podía ser que esto volviese a pasar, ¿no? Y no lo podemos descartar, ¿no? O a menor escala, ¿no? Pero que al menos que estemos más preparados, ¿no? De poder actuar lo más rápidamente y con diligencia. No sé, es una apreciación, ¿no? Que podía ser interesante. Desde luego, es decir, que puede volver a pasar, y más en nuestra vertiente mediterránea, vamos, todo el arco puede volver a pasar desde lo que es Cataluña hasta Andalucía. Podemos encontrarnos con situaciones similares, seguro, y por tanto debemos estar preparados en cuanto a las infraestructuras de mayor tamaño de recogida de aguas, y ahí está implicado, obviamente, el Estado y las comunidades autónomas junto con las confederaciones hidrográficas de cada demarcación, ¿vale? Y eso es importante, que tengamos esas infraestructuras adecuadas y adaptadas, pero es que además, como tú bien dices, las comunidades autónomas tienen que estar coordinadas por si vuelve a suceder, y además los ayuntamientos tienen que estar preparados, y los entes supramunicipales también de disponer de contactos con las empresas especializadas o de equipos de primera intervención para pues, precisamente actuar en situaciones que no nos debemos encontrar. Nosotros nos encargamos después, como tú bien has dicho, de la limpieza de los garajes. Tuvimos ese desgraciado accidente el día 18 de enero por la cesión de una escalera que estaba mal construida, y a mí eso se me ha quedado en el alma. Había que seguir adelante y seguimos adelante, y al final pues la Diputación de Valencia se encargó de la limpieza de unos 400 garajes, entrando en -1, -2. Y eso, Javier, no lo podíamos haber hecho sin vuestras maquinarias especializadas, que fueron fundamentales en ese momento. Por tanto, yo creo que es fundamental que las administraciones tengan acceso a vuestras empresas y que tengan los contactos necesarios por si se vuelve a repetir, poder tirar de ese hilo. Sí, sí, bueno, yo creo que es necesario, ¿no? Al final, yo creo que esta situación que ha pasado, el DANA, la sequía, pues nos ha puesto en valor, ¿no? A las empresas de este sector, ¿no? Y al final, igual con todo el problema del problema que tuvimos con el tema de la emergencia, de las emergencias por el tema del COVID, y pues al final somos empresas esenciales, ¿no? de servicios, y todo esto nos permite, bueno, pues estar siempre en situaciones muy tensas, ¿no? Y por eso mismo, ¿no? Que no solo se nos puede recordar a nosotros cuando pasan situaciones de esta índole, ¿no? Creo que al final tenemos que reflexionar, tenemos que las empresas, a nivel municipal, todos los ayuntamientos tienen que tener contratos de preventivos, no solo correctivos, y destinar recursos, ¿no? A la red, y que la red es una red que está trabajando 24 horas y que se tiene que destinar recursos para mantenerla adecuadamente, ¿no? Y aparte, pues esto, ¿no? Que estamos nosotros dentro pues en España tenemos la asociación ALTAP, ¿no? Que agrupa las principales empresas del sector, y ya digo, es un trabajo de oficio, tenemos una formación de oficio que estamos cada vez dándole más valor para que la gente pues se dé cuenta, ¿no? Que esto no es meter una manguera, ¿no? Que al final esto es un trabajo muchas veces en espacios confinados, trabajos en altura, bueno, que tenemos una formación muy especializada que no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Y al final, pues también se tiene que reconocer, ¿no? Nuestra actividad, y es lo que pretendemos, ¿no? Que darle valor, acompañarla, ver
los equipos que hay, la tecnología que hay, ¿no? Que al final dentro del ciclo integral del agua, ¿no? El alcantarillado es una parte muy importante y que se tiene que destinar recursos, no solo en la depuración, ¿no? Que al final es lo que tenemos entre todos, ¿no? Darle mucho más valor, ¿no? Y a la verdad que agradecer, ¿no? Poder colaborar, hablar contigo y como una administración y poder explicaros en un poco pues todo lo que nos ha pasado desde vuestro vertiente, desde nuestro punto de vista, y creo que al final que hablamos igual, ¿no? Tenemos el mismo idioma y buscamos las mismas soluciones, ¿no? Y nada, por mí la verdad que un placer y nada más. Javier, cuando te escucho, pienso siempre en lo que hemos dicho anteriormente. Es decir, es que esos trabajos de prevención que son fundamentales en la red de alcantarillado, que como te he dicho es el hermano pobre, es el que más sufre del ciclo integral del agua, son fundamentales. Contar con empresas, con profesionales como vosotros, para llevar a cabo esos trabajos para los municipios debe ser no sé cómo decirlo, en inglés se dice un must, un deber diario de los municipios dentro de sus trabajos, ¿vale? Nosotros, desde la Diputación de Valencia, tenemos muy claro que eso debe formar parte del servicio del ciclo integral del agua, como un activo más, ¿vale? Por tanto, yo agradecer vuestra profesionalidad, vuestra disposición, agradeceros inmensamente, no tengo palabras para daros las gracias por vuestra intervención en esos momentos que sufrimos y que sin vuestro respaldo pues no hubiéramos podido salir adelante. Agradecer a la asociación el invitarme a poder participar, contar con vosotros para el futuro siempre y una vez más reitero que estoy a vuestra entera disposición. Vale, pues nada, pues muchas gracias. Compartimos las mismas opiniones. La verdad que ha sido un placer y que se nos valore de la manera que se nos está valorando, ¿no? Se agradece mucho de parte de toda la asociación nuestra de ALTAP. Muchas gracias. Gracias y buenos días.